Bienvenido a InfuSystem. El sistema permite la continuidad de la atención a los pacientes desde la clínica quirúrgica hasta su hogar. Presentamos el programa InfuSystem, InfuBlock Pain Management, con la bomba de control de dolor CADD Solis HPCA. Su médico le ha prescrito una bomba para el dolor que suministra un bloqueo nervioso periférico continuo para ayudarle a controlar el dolor postoperatorio desde la comodidad de su hogar. En la caja de su bomba viene un folleto educativo para el paciente. Usted también se puede comunicar a la línea de enfermería de servicio permanente de InfuBlock llamando al 1-844-724-6123. ¿Qué es un bloqueo nervioso periférico continuo? Es un tratamiento que minimiza el dolor mediante la administración continua de un medicamento anestésico local hacia un nervio para bloquear el dolor en la zona de la herida quirúrgica. Es un medicamento no opioide, no narcótico que es comparable con el agente anestésico que utiliza su dentista. La bomba será colocada por su proveedor de anestesia y el equipo de atención. La bomba se coloca en una bolsa transportable. La bomba comenzará la infusión automáticamente durante varias horas después de que llegue a su hogar. La bomba de infusión permanecerá colocada durante el tiempo que dure su tratamiento de infusión. La bomba le proporciona una cantidad de medicamento en forma continua y a través de una tubuladura pequeña para mantener el nervio adormecido. Escuchará una serie de zumbidos mientras se libera el medicamento. Usted no podrá ver el medicamento fluyendo a través de la tubuladura, pero sí verá que los números en el frente de la bomba van descendiendo continuamente. La pantalla grande de la bomba, fácil de leer, se visualizará a través de la ventana de la bolsa. Para iluminar la pantalla, presione el botón Select. Cuando la pantalla se ilumine, verá que se muestran la palabra Home y la información de la bomba. La franja verde en la parte superior mostrará la palabra Running. Tenga cuidado de no tironear la tubuladura porque se puede desalojar del nervio y producir filtraciones. También se puede haber indicado un bolo programado o botón de dosificación para liberar medicamento adicional como parte de su tratamiento individualizado. Cuando presione el botón azul PCA, cuyo significado es anestesia controlada por el paciente, se administrará una dosis extra de medicamento según se haya prescrito. Escuchará una serie de zumbidos mientras la bomba suministra el medicamento adicional. Cuando esté usando la bomba InfuBlock, no maneje ni opere máquinas si tiene catéter colocado. Tenga cuidado con su extremidad adormecida, evite los baños calientes y no se duche. Se puede bañar con esponja. Use cabestrillo o férula todo el tiempo, excepto durante la fisioterapia. No deje que el catéter, la bomba o los vendajes se mojen. Si tuvo un bloqueo nervioso para la cirugía de su pierna o pie, no esté de pie ni camine usando la pierna afectada hasta que recupere la fuerza. Siga siempre las instrucciones de su médico. La bomba puede activar una alerta durante su funcionamiento. Todas las alertas se mostrarán como un mensaje en la pantalla de la bomba. Esta información también está detallada en el folleto informativo para el paciente que viene incluido en la caja que le entregaron en el centro quirúrgico. En el caso poco probable de que una bomba active una alarma o deje de funcionar, llame a la línea de enfermería permanente de InfuBlock al 1-844-724-6123 para solicitar ayuda. Puede llamar a esta línea con respecto a alarmas, pérdidas excesivas o drenaje de la bomba, desconexión de la tubuladura, desplazamiento de catéter o control inadecuado del dolor. Cuando finalice la infusión, cuando el tratamiento de infusión se esté por terminar, la alarma de la bomba indicará que el volumen del envase es bajo. Cuando se agote el volumen, la bomba hará sonar una alarma que indica que el volumen es 0. Presione Acknowledge para detener la alarma.
Presione el botón On-Off en el costado de la bomba y luego presione Yes para apagarla. La bomba se apagará. Siga las instrucciones de Alta acerca del retiro del catéter. Para retirar el catéter, primero lávese las manos durante 20 segundos. Luego retire las vendas con cuidado. Sostenga el catéter cerca del sitio de entrada y tire suavemente para retirarlo. A menudo se verá una punta negra en el extremo del catéter después de retirarlo. Luego de retirar el catéter, puede devolver la bomba siguiendo estos pasos. Extraiga las baterías extras de la caja de devolución. Retire la bolsa de plástico de medicamento de la bolsa negra transportable. Corte el tubo en los lados derecho e izquierdo de la bomba y deséchelo junto con el catéter y la bolsa de medicamento. Coloque la bomba en la bolsa Ziploc, quedará algo de tubo restante adosado. Coloque la bolsa Ziploc con la bomba y la bolsa negra transportable dentro de la caja de devolución. Selle la caja con los adhesivos suministrados. Puede devolver fácilmente la bomba utilizando el servicio postal de los Estados Unidos. Simplemente coloque la caja en su buzón, entréguela a su transportista de correo o déjela en la oficina postal local. El envío está prepagado, no se requiere franqueo adicional. Después de la cirugía, recibirá una llamada o un mensaje de texto del coordinador de InfoSystem Care para evaluar el control de su dolor. Esta información se le informa a su médico. Ayúdenos a completar la evaluación. Sus proveedores de atención médica y el equipo de InfoSystem esperan proporcionarle alivio del dolor después de la recuperación postoperatoria. Revise la guía de instrucciones para el paciente para tener más información de lo que puede esperar después de la cirugía. Si tiene preguntas respecto a la bomba o necesita ayuda, llame a la línea de enfermería las 24 horas de InfoBlock al 1-844-724-6123. Visítenos en línea en infosystem.com/resources-pain-management.